¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Es un gustazo poder compartir con ustedes estos puentes comunicacionales que generalmente intentamos los domingos desde hace muchísimo tiempo para compartir algunos apuntes de todo lo que va quedando de la semana que vamos transitando y a la cual vamos a ingresar. En estos días tan atravesados por fantasmas históricos realmente muy importantes en la Argentina. Hoy supuestamente es el día del nacimiento de San Martín, 25 de febrero de 1778, aunque en realidad, de acuerdo a las partidas de nacimiento que se encontraron en 1778 del supuesto mismo vientre de su mamá, había nacido su hermana. Eso está verificado, el de San Martín no, pero igualmente hoy sería el nacimiento de quien era el general guaraní que representó el sueño colectivo inconcluso de la patria grande liberada a favor de las grandes mayorías. Y el 27 de febrero es el día de la creación de la bandera de ese tipo perseguido y que terminó en la pobreza, que fue Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Nada más y nada menos que en esos fantasmas hoy transitamos estos días, en donde la Argentina está siendo gobernada por una administración que está encargada, por sobre todas las cosas, de transferir lo que generan los sectores populares y la clase media a los organismos internacionales, fundamentalmente al Fondo Monetario Internacional. En estos días se conoció que la Argentina tuvo superávit en enero de 518.400 millones de pesos, porque el Fondo Monetario le pidió que en los 3 primeros meses tiene que tener un superávit de 962.000 millones de pesos. Eso es para garantizar el pago de la deuda. En este año que se cumple en el 1 de julio, 200 años del primer empréstito de la Baring Brothers, allá por el 1 de julio de 1824, eso a favor, por supuesto, de los ingleses cuando Rivadavia era ministro y luego fue el primer presidente de los argentinos, según dice la historia clásica, pero que trabajaba para los ingleses porque generaba su primer sueldo nada menos que la River Plate Mining and Company, la compañía de tierras del Río de la Plata, era el que le pagaba el sueldo a Bernardino Rivadavia, para que quede claro que era un gobierno a favor del Imperio Británico. Pero esto de Milei, de lo que significa este superávit, hay que marcar lo que dicen los propios estudios de gente muy vinculada al desarrollo de la política argentina, en donde queda claro que la transferencia de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía argentina ha hecho, por ejemplo, que el mayor saqueo fue el que sufrieron los jubilados, un 38%. Las asignaciones familiares fueron recortadas en un 29%. Y como ha pasado en la historia argentina, cada vez que existe un gobierno a favor de los sectores externos, a favor de los grupos internacionales, empieza a producirse la disgregación nacional, empieza a producirse lo que en el siglo XIX servía para intervenir provincias y destruir las economías provinciales para hacerlos cada vez más subordinados a Buenos Aires. Por eso se ha hablado tanto en las últimas semanas de la cuestión de unitarios y federales, de esto de lo que significa la rebelión de algunas provincias patagónicas, pero lo cierto es que al garantizarse esa brutal transferencia hacia los sectores externos de la economía argentina, a los sectores externos que manejan la economía argentina, se produce entonces la desintegración de lo que alguna vez fue la nación. No se garantiza los fondos coparticipables y empiezan a aparecer las necesidades populares en las provincias. Y esto nos recuerda en realidad a Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre intervino 8 provincias en Argentina durante su presidencia y por supuesto generó un saqueo y una guerra de policía contra las montoneras, por ejemplo, del Chacho Peñalosa, de Felipe Varela, o lo que generó, de acuerdo a lo que definió Nicasio Oroño, un gobernador progresista que tuvo la provincia de Santa Fe en el siglo XIX, nada menos que la desaparición de casi 5.000 personas, utilizando el término desaparecidos por primera vez en la historia argentina. Aquello también terminó generando la Guerra del Paraguay. Hoy las excusas son otras. Por ejemplo, esta idea de la superávit, esto del déficit cero, o por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico termina siendo excusa para que los intereses de Buenos Aires garanticen por sobre todas las cosas las ganancias de los intereses extranjeros.